Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan buenas tardes en este día miércoles 29 de julio, en el cual estamos iniciando este estudio bíblico. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Si usted tiene himnario ahí cerca, por favor, busque conmigo el himno número 361 de nuestros himnarios. Vamos a cantarle al Señor. ...361... Bienvenido, bienvenido. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Vamos a ir a la lectura del proverbio de este día, el proverbio 29. Vamos a leer el proverbio 29. Proverbios capítulo 29. Hay que monitorear cómo se está viendo. Proverbios capítulo 29. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, del versículo 1 al versículo 15. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias en esta tarde. Gracias en este día miércoles, último miércoles, Señor, de este mes de julio. Gracias porque tu misericordia ha sido con cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos con tu mano de sanidad en los enfermos y da una buena palabra de estudio bíblico para esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a buscar el himno número 29. Himno número 29. Himno número 29. Vamos a cantarle al Señor. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte y cantar tu gloria. Número 29. Vamos a cantar. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte y cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso profunda gratitud. Cuando perdido en el vil pecado no me cercaba sino niebla oscura, tú me miraste y alumbrome un rayo de tu purísima luz. Cuando inclinada mi abatida frente del mal obrar al oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio concédeme, oh Dios. Amén. Un poco más adelante, número 93. Mi pastor es Jesús. Número 93. Mi pastor es Jesús. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome a ti. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Amén. Y vamos a cantar la cadena número 6. Lo único que no sé ni el número. Aquí no me lo pusieron, joven, en las alabanzas. 521. A 521. 521 es cadena de coros número 6. Comenzamos en el 521 hasta el 528. Vamos a cantarle al Señor. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas sus fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosanna, y en las alturas. Hosanna. ¿Quién con Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién con Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió?
naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, pero danzará y dirán quién como Jehová. Me alegraré en el Señor, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mis fuerzas, en quien confiaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos al Señor y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él y todos gritaremos gloria a Dios. Con alegría saltar, cambiando con paz. Montes y collados prorrumpirán mi canto y habrá voz de gozo y los árboles tentan sus manos palmearán. Árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán al salir con gozo. Amén. Hay que arreglar el ventilador porque no está lista. No está lista. Bien, vamos a orar. Ha llegado el momento de oración, mis amados hermanos. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que han estado haciéndonos llegar sus peticiones. Recuerde que para nosotros es una bendición, es algo que nos ayuda mucho. Un poquito más para acá. Es algo que nos motiva a seguir adelante, poder orar y poder recibir esas peticiones. De cada uno de ustedes, así es que le animamos para que puedan pueda enviar sus peticiones a través de mensaje, a través de el grupo de WhatsApp que hay de la iglesia, y si usted pues no está en ese grupo, pues puede enviarlo a través de un mensaje a nuestra página de Facebook. Así es que vamos a orar. No, hay que bajarlo, o sea, para arriba está ahí, el aire va para arriba. Ahora es para la bandera. Yo quiero que dé más para mí. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios. Recuerde que dice la Biblia que la oración de fe sanará
al enfermo. Está bien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, que podemos decir hasta aquí nos has ayudado. Señor, reconocemos tu mano de misericordia en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que ya casi finalizamos este mes de julio. Dando gracias, Señor, a ti. Dando, Señor, gracias por cada una de las cosas que han pasado en nuestra vida. Han sucedido situaciones que no nos agradan, Señor. No nos parecen. Sin embargo, Señor, ha sido tu voluntad. Ha sido tu voluntad, Señor. Ahora, Señor, estamos clamando, suplicando misericordia en nuestras vidas. Estamos pidiendo, Señor, intercediendo también por aquellos, Señor, que están en los hospitales. Padre, por aquellos que están convalecientes de diferentes enfermedades, no solo de COVID, de misericordia de sus vidas. Pon tu mano de sanidad. Dale ese milagro, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande en misericordia, Señor. Clamamos por todo el personal que está en los hospitales, Señor, en las instituciones de salud. Cuídales, Señor. Protégeles a ellos y a sus familias. Padre, clamamos por el milagro de sanidad de nuestro hermano Mauricio, Señor. Regálale ese milagro, Señor, que pronto él pueda estar sano completamente. Pedimos por la sanidad del pastor Edwin Alvarenga y su esposa, Señor, que esa recuperación sea completa, Señor. Asimismo clamamos por el Señor Arnoldo Peña, Señor, que tú lo ayudes, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, sobre su familia. Y gracias, Señor, por esos milagros que hemos recibido ya, algunos testimonios, Señor, por esa sanidad en Jocelyn Villa, Señor, tú hiciste, Señor. Por nuestro hermano santo, Señor, por esa recuperación, Señor, que sabemos que será completa. Pedimos por la familia Quintanilla, Señor. Pedimos la protección sobre ellos. Padre, sobre toda amenaza que ellos estén recibiendo, Señor. Cuídales, defiéndeles, Señor. Protégelos a ellos, pero también sus bienes, Señor. Pedimos que tú les guardes, que tú les bendigas y les guíes. Señor, pedimos por Sandra Ábalos, por ese cuadro clínico, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, contestando esas peticiones de su corazón, dando esa sanidad completa, Señor. Pedimos por bendición para la familia Galdames, Señor, nuestra hermana Marta Galdames y su familia, Señor, sus hijos, su esposo, Señor. Padre, contesta las peticiones de su corazón. Cuídales, protégeles, Padre, de este virus, sus lugares, Señor, de residencia. Clamamos por la familia de nuestra hermana de López, Señor, hermana, la familia López, familia Ramírez. Padre, pedimos tu misericordia en sus vidas, tu protección, tu bendición en todo lo que ellos emprenden. Bendice el resto de este mes de julio que todavía falta, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todavía, Señor, lo que falta de él, pero también le damos la bienvenida al mes de agosto, tomados de tu mano, Señor. Haciendo, Señor, hincapié, Padre, en que tengan misericordia en aquellos que están batallando contra el COVID. Pon tu mano de sanidad en ellos, los que están en los hospitales. Lleva ese milagro, Señor, de sanidad a sus vidas. Padre, los que han perdido sus negocios, los que perdieron su trabajo, dales tu bendición, Señor. Los que están endeudados, Padre, los que perdieron su empresa, su negocio, sus ingresos, Señor. Clamamos que tú les ayudes, les bendigas, les guardes. Que seas tú, Señor, con cada uno de ellos. Gracias, Señor, damos por todo. En esta tarde, Señor, de día miércoles, reconociendo, Señor, que todo hasta este día, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Señor, pedimos por los hermanos que no conocemos sus necesidades, sus problemas, pero tú sí, Señor. Aquella persona que está abandonada, aquella persona que se siente sola, aquella persona, Señor, que las deudas le están ahogando, Señor. Esa persona que tiene problemas familiares, problemas quizás de infidelidad, Señor, misericordia, Señor, de ese matrimonio, Señor, de esa pareja, Señor. Pedimos por esa provisión de casas que se necesita.
Gracias, Señor, te damos por todo, Señor, en esta tarde. Te reconocemos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados hermanos. No olvidemos poder compartir este mensaje con alguien más. Comparte este mensaje. Y si Dios pues le ha bendecido, también siembre en este ministerio. Siembre en este ministerio, que es de grande bendición para muchas personas. Siembre en la obra del Señor, siembre en este ministerio. Dios bendecirá y multiplicará cada una de sus bendiciones también. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y esta tarde vamos a hablar sobre las responsabilidades de los cristianos. Responsabilidades de los cristianos. Hay varias responsabilidades, pero entre todas ellas, pues, aquí se mencionan tres. Tres de ellas, de las cuales nosotros no podemos ser ajenos a cada una de ellas. Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Es un solo versículo y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Vamos ahora. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, en esta tarde, en este día miércoles. Bendice a cada uno de tus hijos, los que están escuchando tu palabra, los que están trabajando, Señor. Bendíceles, guárdales también, Señor. Pedimos grandemente, Señor, por aquellos que están en una cama en el hospital, o están en sus hogares, o están, Señor, pasando esta enfermedad, o están pasando cualquier otra situación. Bendíceles, ayúdales, que tu palabra pueda llegar en el momento preciso. Sabemos que así es. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entre las responsabilidades que se le dan al cristiano, recuerdo sobre una de ellas, que allá en el libro de Génesis se habla que Dios le dijo, le preguntó a Caín, le pregunta sobre su hermano Abel. Claro, ellos obviamente eran familia, pero Dios sabía lo que antes había acontecido. Ya lo que Dios sabía, pues era de que ya Abel ya había muerto a manos de su propio hermano. Entonces Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde de una manera grosera, diría yo, aberrante o atorrante, una manera quizás impulsiva, y le responde a Dios y le dice: ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Le pregunta. Entonces yo recuerdo que esa es una de las responsabilidades que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. No se trata de cuidar de X persona, sino que hay una responsabilidad de cada creyente de cuidar al otro. Siempre que estamos en nuestros hogares, en los que hemos crecido con varios hermanos, siempre hay uno de ellos que es el mayor y es al cual le dan la responsabilidad. El mayor es el que estrena todas las vestimentas, los zapatos. Y si hay otro hermanito, pues detrás, pues ya el otro está repasando. Pero el primero estrena zapatos, estrena ropa, estrena la mayoría de accesorios. Y el que le sigue, pues ese le toca repasar. Bueno, en algunos de los casos, pues va a estrenar, pero cuando ya no hayan prendas del otro que ya las dejó. Pero una responsabilidad que siempre le ponen al hermano mayor o a los mayores es cuidar de los menores. Entonces, en este caso, al cristiano, el apóstol Pablo le está enseñando, aconsejando, le está recordando, está resumiendo algunos deberes, algunas responsabilidades al cristiano, porque el cristiano tiene varias responsabilidades, pero una responsabilidad para con los demás
y hablando en este caso especial para con los otros creyentes, porque recuerde que hay otros creyentes que en igual manera no tienen la misma madurez espiritual, no tienen la misma capacidad de poder sobreponerse a las situaciones que se van dando en la vida. Entonces, entre las responsabilidades que se le dan está el hecho de velar por los demás. Por eso es que se enseña mucho en el Nuevo Testamento, en varias de las cartas, el hecho de animarnos unos a otros. Es más, Jesús, cuando hablaba sobre la ley, Él dijo que no venía a quebrantar la ley, sino que venía a cumplir la ley. Entonces, entre los dos mandatos que Jesús le dio a conocer al pueblo de Israel, pero en este caso primero a los discípulos, es el hecho de que tenían que ver. Bueno, primero le dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero también le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros recordamos, el amor al prójimo es una parte esencial en el Evangelio. Tanto así que si nosotros recordamos, cuando se habla de los mandamientos, se habla de los primeros 5 mandamientos enfocados a la divinidad, en este caso a Dios, en cumplir hacia Dios, y los próximos siguientes mandamientos del 6 al 10 enfocados en el cumplimiento a los deberes para el prójimo. Entonces, es importante la responsabilidad que tenemos los cristianos de cumplir con los demás. Con los demás. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que está cercano a usted. Pero en este caso en particular, el apóstol Pablo hace mención a los otros cristianos. A los cristianos. Vean lo que dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y cuando se habla de la persona en ociosidad, es una persona que está desocupada. Es una persona que no tiene, digamos, en qué invertir su tiempo o su atención. Pero en este caso en particular, aquí la persona ociosa parece que es una persona que está dedicada exclusivamente a no querer hacer nada. O sea, que su vida la tiene como pensando sin ningún objetivo en la vida, pero enfocado en los cristianos. Fíjense que es bien interesante, porque amonestar a los ociosos significa animarlos, pero está hablando especialmente de la persona que no se dedicaba a su trabajo. Veamos, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses 4:11, ahí mismo dice que procuréis, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Perdón, dice, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, el apóstol Pablo siempre estaba enseñando que era necesario hacer una labor, trabajar, reconocer que es necesario ocuparse de cosas productivas. Entonces hay una amonestación acá. También se habla, ¿a qué se dirige en sí? A las personas que están desocupadas, las personas que no proveen para su familia, o las personas que no están invirtiendo su tiempo en algo productivo, no están trabajando. Bien interesante, hace algunos años se dio acá en nuestro país una estadística, hace ya unos varios años, unos 4 años quizás, 3-4 años, en donde digamos, una gran cantidad de jóvenes entre la edad de los 18, 19 años hasta por los 30 y algo, eran los que denominaron los ninis. Los ninis, era una cantidad enorme de jóvenes.
¿Y por qué los ninis ni estudian ni trabajan? Entonces son jóvenes que no se dedican a nada, que lo único que hacen es perder su tiempo o invertirlo en juegos, invertirlo en ocio, en vida. Porque en la mayoría de casos esto se da porque no hay una responsabilidad sobre ellos. Yo les aseguro que si ellos tuviesen la responsabilidad, ya sea de familia o de costearse sus mismos gastos o costos para sobrevivir, otra historia fuera. Pero parece de que esta cantidad enorme de jóvenes era que no les interesaba hacer nada en su vida. No estudiaban ni trabajaban, porque vemos en los casos en los cuales los jóvenes ya no siguen estudiando porque se dedican a trabajar. Y otros hacen las dos cosas, trabajan y estudian a la vez, se esfuerzan todavía más. Pero esta cantidad de personas eran dedicados a no hacer nada. Ahora, acá el apóstol Pablo está haciendo la mención de aquellos que no se dedicaban en ninguna manera a hacer nada, o sea, desperdiciar su tiempo. Entonces están enfocados a poderles amonestar a ellos, a los que no quieren hacer nada. Pero también estamos hablando, o podemos hablar, de aquellos que se han quedado en ociosidad, pero en el área espiritual. Es decir, que no quieren ellos, o mejor por decirlo así, en esta pandemia hemos visto muchos casos de muchos creyentes que en los primeros días extrañaban mucho a su iglesia. Últimamente ya no se conectan a las transmisiones de las diferentes iglesias, ya no se interesan en leer la Biblia, o quizás ni siquiera leer la Biblia, sino ni siquiera se interesan en escuchar la palabra de Dios. No les llama la atención nada. Cristianos que en aquel entonces, antes de iniciar esta pandemia, estaban un poco fríos, hoy están peor. Entonces es de amonestarlos, porque ellos son presa fácil del enemigo. El enemigo va a aprovechar cualquier espacio, por muy pequeño que nosotros le demos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 10, cuando está hablando de la ociosidad, está hablando de la persona que no se dedica o que no utiliza su tiempo en nada. Dice Proverbios, capítulo 6, versículo 10. Dice de la siguiente manera: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, está hablando de la persona que está básicamente sin querer hacer nada. Y dice el 19:24, siempre de Proverbios. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. O sea, entonces dice, hay una amonestación a la persona que no hace nada o que no quiere hacer nada. También la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y miren versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, el apóstol Pablo siempre estuvo tratando de enseñar, inculcar el trabajo. Entonces, y yo lo he enfocado en el trabajo secular, terrenal, para llevar un provecho a la familia, etc. Pero también a los que están en ociosidad en el área espiritual, los que de alguna manera se han alejado completamente de Dios. Los primeros días extrañaban su iglesia, extrañaban su ministerio, extrañaban su uniforme, extrañaban los hermanos, etcétera, etcétera. Pero ahora como que esto, al final como que ya la pandemia les llegó al corazón, y en vez de acercarse más a Dios, están todo lo contrario. Entonces hay una amonestación a estas personas, aquellos que de alguna manera están más lejos de Dios, más lejos de Dios. Estar a los ociosos. Entonces, si usted conoce de alguien que esté en descuido espiritual, quizás
en desánimo o quizás en frialdad espiritual, usted es la persona que necesita llegar y amonestar. ¿Y qué es amonestarle? Es hacerle entrar en razón. Es animarle a que se vuelva a Dios, a que vuelva a los caminos de Dios. Quizás no se ha perdido completamente, pero se ha desanimado, no quiere leer su Biblia, no quiere ver la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, no quiere nada. Quizás se ha enfocado a los juegos y quizás se ha enfocado a las otras cosas o cualquier otro entretenimiento. Entonces hay una amonestación, mejor dicho, hay una responsabilidad de nosotros los cristianos. Cuando vemos a alguien así, es animarlo. En la primera carta de los Tesalonicenses 5:14 dice la otra responsabilidad: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, porque van a haber personas que siempre van a estar desanimadas. Hoy en esta pandemia hemos visto, hemos comprobado aquellos que eran emocionalistas. Usted sabe que el evangelio no debe ser puesto, o mejor dicho, no es manejado por emociones. Porque hoy hemos visto que los emocionalistas se terminaron de enfriar. Los emocionalistas, como no van o no pueden congregarse, literalmente, perdieron el feeling, perdieron el entusiasmo, perdieron las ganas de buscar de Dios. Y así hay personas que en cualquier ratito se emocionan y comienzan, pero es llegando el desánimo, es llegando la frialdad, es llegando viendo los problemas, entonces se desanima. Entonces dice, alentar a los de poco ánimo. Dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, recibirlo, aceptarlo, pero no para juzgarlo, sino que todo lo contrario. Hay que animarlo, También dice Marcos 9:42, Jesús sabía que este tipo de personas siempre iban a haber. Marcos 9:42 nos dice un ejemplo que puso Jesús. Y mire el especial cuidado que Jesús le da o le presta a este tipo de personas, a las personas de poco ánimo o a los desanimados. Marcos 9:42 dice, Jesús hace una advertencia, pero vean lo que dice Marcos 9:42, está hablando de las ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, o sea, algunos esto lo ponen diferentemente aplicado a los discípulos, pero llámese discípulos, llámese seguidores, llámese cristianos, siempre habrán personas de poco ánimo. Entonces dice allí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces vea lo que dice también la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9 hasta el versículo 13, y dice, primera carta a los Corintios 8, 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, miren, para los débiles. ¿Por qué? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre lo sacrificado a los ídolos. Es decir, lo que en los tiempos del apóstol Pablo era puesto sobre, digamos, dedicado a los ídolos, y luego de alguna manera a sabiendas podía, o digamos alguien siendo creyente,
tener conocimiento de Dios, lo consumía, que no es nada malo, porque al final el alimento es alimento, Dios lo santifica y lo bendice. Por eso es que oramos antes de poder disfrutar los alimentos. Pero sin embargo siempre habrá personas de mente muy débil, que la versión lenguaje actual habla como personas tímidas. Entonces, alentar a los de poco ánimo, o sea, la persona que fácilmente cualquiera lo desanima. Lo desanima el comportamiento de los demás, lo desanima el comportamiento de los pastores, lo desanima el comportamiento de X persona, porque quizás su mente o su confianza está puesta en alguien y no en Cristo. Entonces esas personas siempre las tendré. Aquellos que andan viendo que si alguien se equivocó, ya no voy a ir a la iglesia, aunque ahorita no estemos asistiendo, pero ya no, porque dice que fulano es tal, y mire, yo creí que en la iglesia, dentro de la iglesia, esas cosas no existían, y mire, y aquí me dijeron esto y me hicieron lo aquí. Son personas de mente débil. Entonces esas personas siempre las tendré. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si yo voy a hacer algo que va a hacer tropezar a esa persona, mejor no hacerlo. Y el apóstol Pablo decía, no es malo comer, porque Dios santifica los alimentos. Sin embargo, si por lo que yo voy a comer y ha sido sacrificado a los ídolos, alguien, mi hermano, por el cual Cristo murió por él, se va a tropezar por ese error que yo cometa, entonces mejor no como carne, decía el apóstol Pablo. Y eso es lo que se nos aconseja a nosotros. Hay quienes dicen, yo ¿por qué voy a pedirle perdón a alguien? Dice yo, ¿por qué voy a dejar ese si eso no es malo? Miren, un caso muy particular. La esposa, la señora casada, posiblemente hoy en estos días que no hay ni transporte, aprovecha que alguien le dice, mire, la voy a llevar. Entonces es bien complicado. Pero el problema es que ¿qué van a ver los demás? Ahora, yo no estoy diciendo que exclusivamente esta situación sea mal utilizada, pero estoy dando casos en los cuales la persona comete ciertos errores y da a conocer como que hubiese algo malo que está haciendo, pero no está haciendo nada malo. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer, pero que aunque no sea malo, pero se ve mal, no se ve bien, no es correcto, es mejor no hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña o advierte. Entonces hay que alentar a esas personas, no hay que hacer algo que los vaya a hacer tropezar. También nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5:14, al final dice que sostengáis a los débiles. Primero decía alentar a los de poco ánimo, pero luego nos dice sostener a los débiles. ¿Y qué es eso de sostener a los débiles? Es el hecho de apoyar a aquellos que dudan de su fe, aquellos que tienen aquellas preguntas, o mejor dicho, aquellas dudas en su corazón sobre algo, escucharon algo, alguien preguntó algo, o me oyeron mencionar sobre un tema X, entonces no les ha quedado muy claro, entonces ya comienzan a dudar, ya comienzan a pensar que se los engancharon, que la iglesia o que la Biblia no tiene la respuesta o no tiene la razón, que quizás es como otra persona le está enseñando. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar a aquellos que dudan de su fe. Y veamos qué es lo que Jesús hizo, porque ¿sabía usted que dentro del grupo, el cual Él llamó a los discípulos, también habían personas? Es más, hay parte de la Escritura, de los Evangelios, que nos dicen que los discípulos no creían, por ejemplo, cuando estaba algunos de ellos, eran varios, no creían, no habían comprendido bien cuando Jesús previamente les había hablado sobre su muerte y resurrección. Algunos no habían comprendido bien. Pero en este caso particular habla de alguien, dice en Juan capítulo 20, y dice versículo 26, Juan 20, 26, dice, está hablando de la incredulidad de Tomás, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás,
creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué había pasado previamente acá con Tomás? Tomás dijo, le dijeron los discípulos, los demás discípulos le dijeron, hemos visto al Maestro resucitado. No, dijo él, yo no voy a creer hasta que yo meta mi mano en su costado. Entonces voy a creer. Porque básicamente él estaba así como, así había sido llamado por Cristo, había dado 3 años en el ministerio con él, había visto los milagros, había escuchado las palabras de mucha sabiduría que Jesús hablaba, enseñaba todas las señales que había hecho, pero él decía, pero quizás no es verdad. Incluso en este caso en particular, Tomás dudaba de la resurrección de Cristo, dudaba que él fuera a regresar en vida como antes ya lo había anunciado. Entonces, pero veamos cuál fue la actitud de Jesús. Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, qué bárbaro, ¿verdad? En nuestro lenguaje salvadoreño hubiéramos pensado, un par de coscorrones hay que darle a este Tomás porque es incrédulo. No, Jesús tomó una iniciativa diferente. Jesús tomó la decisión de enseñarle, de presentársele, de revelársele que realmente él había resucitado, él había cumplido lo que antes previamente había anunciado. Entonces esa es la manera como nosotros debemos de sostener a los débiles, aquellos que dudan de su fe. Por favor, no los critique, por favor, enséñeles, muéstreles a través de las Escrituras. Usted no lo va a convencer con sus palabras, usted lo va a convencer a través de la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Pero convence a esas personas, porque siempre habrán aquellos que escucharon algo bonito por otro lado. Ay, viera qué bonito me hablaron, y viera que... Sí, pero hay personas que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2? Dice, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina, o sea, paciencia y mucha enseñanza. Redarguye, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces está hablando de apoyar y de enseñar a los que dudan de su fe. Quizás habrá momentos en los cuales creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dudado de ciertas cosas. También dice Juan capítulo 20 versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, oiga bien, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el propósito de este libro es que al escuchar las palabras de este libro, al leer este libro, muchas personas se convenzan de que los milagros todavía siguen existiendo y sucedieron muchos otros milagros que ni siquiera conocimos. Pero dice ahí, se han escrito estas palabras para que creáis que Jesús es el Cristo. Por si hay alguien que duda, por si hay alguien que tiene ciertas lagunas en su mente de decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y la gente dice esto y la gente dice lo otro. Entonces, esas personas siempre las tendremos. Sostener a los débiles es una responsabilidad. Y mire, nos dice también al final en las Tesalonicenses 5:14, dice, y que seáis pacientes para con todos. Parece que esto es una situación en la cual a muchos nos hablan de paciencia. Es como que nosotros nos estén hablando de algo que ni siquiera conocemos, porque para muchos no tenemos esa actitud de ser pacientes, somos muy impacientes. Pero hay personas en las cuales tienen que ser, o se les necesita tener, sobre todo los otros cristianos, tenerle mucha paciencia, tenerle paciencia, claro, en su momento preciso. Pero cuando es necesario señalarle los errores a la otra persona para que pueda enmendarlos, oiga bien, no para, digamos, avergonzarle a la persona, no, para que pueda enmendar, pueda arreglar su vida. Hay que ser paciente. Imagínense cuánta paciencia Cristo nos ha tenido a cada uno de nosotros. Mucha paciencia.
¿Y qué tal si Él hubiera sido paciente, o perdón, Dios no hubiera sido tan paciente con nosotros? ¿Qué hubiese pasado? Muchos, yo recuerdo los niños, el aprendizaje de los niños, no todos aprenden a la misma forma, al mismo ritmo de trabajo, al mismo ritmo de tareas o de avance. Con algunos tienen que tener más paciencia, hay que darle más tiempo, porque no todos son iguales. Entonces la responsabilidad que el cristiano tiene es de ser paciente para con todos, dice aquí. Mire que le dice Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso de soportar es tener paciencia. Pero es que mire cómo me ve. Mire que tener paciencia, claro. Hay un momento. O sea, hay un límite. Hay un límite. El problema es que no todos queremos cumplir eso. Entonces, responsabilidades de los cristianos: amonestar a los ociosos, los que no quieren hacer nada, tanto literalmente en su trabajo, o sea, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, quieren depender de alguien. No, vaya y haga lo suyo. También los que se han quedado en ociosidad, pero en el área espiritual, se han quedado a nada. Esta pandemia les ha hecho mal, porque al final estaban antes desanimados o están peor. Entonces nuestra responsabilidad es amonestar. Otra responsabilidad, alentar a los de poco ánimo, animar a los tímidos, dice otra versión. Otra responsabilidad, sostener a los débiles, es enseñarles a apoyar a aquellos que dudan de su fe, ¿verdad? Si alguien le hace una pregunta sobre la Biblia y usted la conoce, pues, y es algo muy básico, pues enséñele con paciencia, así como usted le enseñaba. Y ser paciente para con todos. ¿Por qué dice ahí? Bueno, ¿por qué debemos hacer así? Bueno, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado a través de la Escritura, a través de los apóstoles, y sobre todo lo que usted haga con alguien, alguien lo va a hacer con su vida. Alguien le va a tener responsabilidad sobre su vida. Alguien va a ser muy paciente para con usted. Alguien en algún momento de la vida lo sostuvo su vida espiritual, apoyando o despejando toda duda que usted tuviese en su vida espiritual. Pero sobre todo, porque cumpliendo cada una de estas responsabilidades, estamos amando al cuerpo de Cristo, y de esa manera estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que tú nos das. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que han escuchado este mensaje. Le damos a ti toda la gloria y la honra. Y si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, pero quiere entregar, este es el momento. Ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias te doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Le vamos a cantar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad,
Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos el resto de esta tarde y noche ya de día miércoles. Bendice a cada uno de tus hijos y a los nuevos que han entrado a la familia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Un saludo y un abrazo a la distancia. Si Dios nos permite, el próximo viernes estamos nuevamente a las 3 de la tarde.